Bienvenido, bienvenida a Calma Sabia. Este es un espacio para pausar, respirar y soltar el día. Aquí encontrarás historias suaves, reflexiones y sonidos que te acompañarán hacia el descanso. No necesitas mirar la pantalla, solo acomodarte, cerrar los ojos y permitirte descansar. Antes de comenzar, vamos a permitir que el cuerpo se relaje. Inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Otra vez, inhala calma, exhala tensión. Siente cómo tu cuerpo comienza a aflojarse, tus hombros se suavizan, tu rostro descansa, tu respiración encuentra su propio ritmo. No hay nada que hacer ahora, no hay nada que resolver. Este momento es solo para ti. Con cada exhalación, suelta el día y con cada inhalación, recibe tranquilidad. Permite que los sonidos que escuchas te acompañen y deja que tu mente se vuelva ligera. Cuando te sientas listo, lista, comenzamos nuestro viaje. Ahora, imagina que estás caminando por un sendero tranquilo. El aire es fresco y tiene ese aroma suave de la tierra húmeda y de las flores en primavera. El sol está descendiendo lentamente, tiñendo todo de tonos dorados. A tu alrededor hay árboles antiguos. Sus ramas se mueven suavemente con la brisa. Sigues caminando y poco a poco comienzas a escuchar el sonido del agua. Un río tranquilo que fluye con calma. Sigues el sonido y al llegar lo encuentras. Un hermoso río dorado por la luz del atardecer. Y junto a él un jardín lleno de rosas que perfuman con suavidad. Sientes la calma del lugar como si hubieras llegado a un sitio seguro. Al otro lado del río ves un antiguo castillo, silencioso, majestuoso y envuelto en la luz del atardecer. Decides sentarte junto al agua. El sonido del río y el suave perfume de las flores comienzan a envolverte. Tu respiración se vuelve más lenta y en ese silencio sientes que este lugar guarda historias.
historias antiguas de viajeros, de reyes, de decisiones y de aprendizajes. Y ahora, mientras descansas en este lugar, voy a comenzar a contarte la primera historia. Había una vez un rey que tenía un problema. Era incapaz de controlar su alegría y su tristeza. Ambas emociones le llevaban a perder el control y a caer en un desequilibrio que luego lamentaba. Cuando estaba contento, lo celebraba de forma desmedida, sin atender a los gastos ocasionados. Fiestas lujosas, ostentosas y muy largas. Y cuando estaba triste, se hundía en una profunda depresión de la cual le era muy difícil salir. El rey, consciente de su gran problema, ordenó repartir un mensaje por todo el reino. Se ofrecerá una recompensa de 1000 monedas de oro a quien consiga entregarle un anillo capaz de conseguir el equilibrio en sus emociones. Inmediatamente, decenas de orfebres, médicos y hechiceros llegaron al castillo con un prometedor anillo. Eran realmente hermosos, algunos de oro, otros de hermosas piedras preciosas, anillos con supuestos encantamientos y otros tan brillantes como el sol. Pero ninguno de ellos consiguió lo que el rey tanto anhelaba. Hasta que un día, un viajero que llegaba de muy lejos se mostró ante el rey y le dijo: Majestad, vengo de un lejano reino, donde también llegó su mensaje. Deje que le entregue un anillo que yo he usado durante mucho tiempo. Cada vez que me sentía triste o por lo contrario eufórico, lo observaba durante unos minutos y recuperaba la calma. Solo tiene que leer el mensaje inscrito en su interior, solo cuando sea realmente necesario. Con estas misteriosas palabras, el monarca tomó el humilde anillo que el viajero le entregaba. Estaba hecho de bronce y un tanto oscuro. No parecía tener ningún valor económico. Sin embargo, decidió aceptarlo a la espera de ponerlo a prueba. Y ese día no tardó en llegar. Casi por sorpresa, un ejército enemigo invadió el reino y el rey tuvo que huir del castillo. Cabalgó por el bosque perseguido por algunos guerreros, pero el monarca consiguió esconderse y el enemigo no lo encontró. Sin embargo, estaba solo en el bosque y comenzó a sentirse triste y acabado. Su profunda tristeza hizo acordarse del anillo. Entonces se lo quitó del dedo y leyó la inscripción
de la que le habló aquel misterioso viajero. Al cabo de unos minutos, decidió recuperar su reino. Buscó en un reino amigo guerreros que quisieran acompañarle, y de esa forma consiguió recuperar lo que le habían quitado. Eufórico como estaba, preparó una fiesta de agradecimiento. Pero esa misma noche vio entre los invitados al viajero del anillo. También para este momento se utiliza el anillo, Majestad, le recordó entonces. El rey, asintiendo, volvió a leer las 3 palabras que estaban inscritas en el anillo. Esto también pasará. En una ciudad medieval, donde las calles eran angostas y los rumores corrían más rápido que las campanas, vivía un hombre conocido por algo poco común. Él nunca mentía. El hombre no acomodaba la verdad para quedar bien. Decía lo que era tal como era. Al principio, la gente lo respetaba por eso, pero luego empezaron a incomodarse. Decir siempre la verdad no es fácil cuando no hay consecuencias, decían algunos. Quiero verlo cuando le convenga mentir, decían otros. Así comenzaron los desafíos. Un mercader le preguntó en la plaza: ¿crees que mis telas son las mejores de la ciudad? El hombre lo miró y respondió: son buenas, pero no las mejores, y tu precio es más alto de lo justo. El mercader se enojó con el hombre, pero al día siguiente bajó los precios y ese día vendió más que nunca. Otro día, un soldado le preguntó al hombre: ¿usted cree que soy valiente? Lo eres, pero solo cuando estás en grupo, le respondió el hombre. El soldado quiso enfurecerse, pero esa noche pensó en sus miedos por primera vez. Pronto los desafíos se volvieron más crueles. Un día, un rey lo llamó al castillo. Dime la verdad, ordenó el rey. ¿Qué piensas de mí? La sala quedó en silencio. Muchos esperaban que mintiera para salvarse. El hombre respiró hondo. Creo que eres poderoso, dijo, pero inseguro. Por eso necesitas que te teman más de lo que te respetan. El rey lo observó largo rato. Nadie en la sala se movía. ¿No temes perder la cabeza?, preguntó el rey. Temo más perderme a mí mismo, respondió el hombre. Si miento, ya no quedará nada de la persona que cuestionas. El rey se levantó y caminó lentamente hacia el hombre. Vete, dijo al final, no porque tengas razón, sino porque has dicho la verdad sin querer herirme. Desde ese día,
la gente dejó de ponerle trampas. Empezaron a buscarlo antes de tomar decisiones, no porque siempre fuera amable, sino porque siempre era honesto. Y así, en una ciudad acostumbrada a medias palabras, aquel hombre enseñó algo sencillo y difícil a la vez: que la verdad no necesita dureza para ser fuerte, y que la astucia más grande no es mentir bien, sino saber decir lo verdadero sin destruir al otro. En un pequeño reino medieval vivía un bufón que trabajaba en el castillo. Su tarea era sencilla, solo debía hacer reír. Con su gorro de campanillas, sus tropiezos exagerados y sus gestos absurdos, lograba que el rey, los nobles y los sirvientes olvidaran por un momento sus preocupaciones. Todos lo conocían y lo celebraban, pero nadie lo escuchaba con seriedad. Si alguna vez decía algo sensato, las personas pensaban que era otra broma. Con el tiempo, el propio bufón se había acostumbrado a ese lugar en el mundo, el de aquel que solo estaba para divertir. Una tarde caminaba junto al río que bordeaba el reino. Era un sendero tranquilo que usaba para despejar la mente después de sus presentaciones. Entre los juncos escuchó un sonido débil. Al acercarse, descubrió algo inesperado: un bebé envuelto en una manta vieja, abandonado en la orilla del río. El bufón miró a su alrededor, esperando ver a alguien. Pero el camino estaba vacío. Durante unos momentos se quedó inmóvil. Aquello no tenía nada de gracioso, y él no sabía nada sobre cuidar a un niño. Su vida siempre había sido ligera, casi sin responsabilidades. Vivía de risas y momentos pasajeros. Cargar con un bebé parecía algo demasiado grande para alguien como él. Pero el llanto del pequeño bebé continuaba. Finalmente, tomó al pequeño con cuidado y lo envolvió mejor en la manta. Desde ese día, su vida cambió. Las noches ya no estaban llenas de bromas, sino de desvelos. Al principio, todo era torpe. Nada de lo que sabía hacer servía para esa nueva vida. Pero poco a poco, algo empezó a transformarse en él. Donde antes había prisa por hacer reír, ahora había paciencia. Cuando volvió al castillo con el niño en brazos, muchos se sorprendieron. El bufón ya no hacía tantas bromas. Sus movimientos eran más serenos y su mirada más seria. Algunos no lo entendieron. Decían que el bufón había perdido su gracia, que ya no era tan divertido como antes.
Preferían al hombre de las caídas y las carcajadas. Pero los años siguieron pasando. El niño creció fuerte y alegre, siempre cerca de aquel hombre que un día decidió cuidarlo cuando nadie más lo hizo. Con el tiempo, las personas del pueblo empezaron a ver algo diferente. El bufón no había perdido su esencia, simplemente había crecido. Porque hay momentos en la vida que cambian el rumbo de una persona y aprender a aceptar ese cambio también es una forma de sabiduría. En una aldea medieval vivía un hombre que decía saberlo todo. Sabía de cosechas sin haber sembrado nunca, y de medicina sin haber curado ni un resfrío. En la taberna opinaba en voz alta para que todos lo oyeran. Si yo fuera panadero, ese pan sería mejor. Si yo mandara un día en la aldea, no habría problemas nunca. Decía todo el tiempo. Algunos se reían y otros simplemente lo dejaban hablar. Un día, el alcalde anunció que necesitaban a alguien que organizara la feria del pueblo. Nadie se ofrecía porque era mucho trabajo. Entonces, alguien dijo, que lo haga él, total, sabe de todo. El hombre aceptó encantado. El primer día de feria, olvidó avisarle a los comerciantes. El segundo día, puso a los músicos junto a los animales y nadie los conseguía escuchar. El tercer día, confundió los precios y casi se armó una pelea entre los vecinos. Cansado, sudado y con dolor de cabeza, el hombre se sentó en una caja. Un viejo del pueblo se acercó y le dijo, «Ahora sabes algo que antes no sabías». «¿Qué cosa?», preguntó el hombre derrotado. «Lo difícil que es hacer algo que tanto se opina». El hombre no respondió. Al día siguiente volvió a la feria, esta vez en silencio, preguntando, escuchando y pidiendo ayuda. Desde entonces, el hombre siguió opinando, pero más bajo. Y cuando hablaba, primero decía, «Tal vez me equivoco». Y curiosamente, fue cuando empezó a decir cosas más útiles. Porque en aquella aldea aprendieron entre risas que hablar es fácil, saber es relativo y hacer, incluso mal, enseña más que 1000 opiniones bien dichas.